grandes rasgos lo que es memorias de cálculo y planos estructurales. En este caso, son unos locales. Creo que es este. ¿No? Bueno, no era este el que iba a abrir. Este. Aquí es esto. La memoria de cálculo es en sí, pues bueno, una descripción abreviada de cómo se realizó el trabajo del cálculo que se está presentando. En este caso, bueno, es uno de los trabajos que está realizando y en- es libre, no hay como tal un punto o guía que hay que seguir, es libre de cómo se puede realizar. Algunos lo hacen de manera muy detallada, yo en algún momento lo hice de manera muy detallada y en algunos casos y algunas personas lo hacen muy, muy resumida. En este caso comienzo con un contenido, una presentación, un contenido, la presentación, datos generales del proyecto, lo que es la descripción del proyecto, la estructuración, descripción de la estructuración, análisis de cargas, las cargas muertas, las cargas vivas, criterios de cálculo para el diseño, análisis sísmico-estático, sísmico-dinámico, espectro de diseño, el que se utiliza, y la modelación y diseño estructural para pasar a lo que es cálculos y resultados. Modelación estructural del conjunto en conjunto con el programa Midas Gen y diseño de elementos principales, traves, columnas y cimentación. De esa manera termino, no hay más. Y bueno, de alguna forma a lo mejor se puede ordenar de manera diferente, pero a grandes rasgos debe de cumplir con esas condiciones. Y básicamente es la descripción de cómo se realizó y qué parámetros se tomaron para el diseño y el análisis estructural de la edificación que se está planteando. Y creo que con estos puntos se tiene referencia suficiente para poder deducir ese punto que les acabo de comentar. También el, eh, el diseño, también junto con el diseño, tanto lo que es las consideraciones que se tomaron para lo que es el análisis y el diseño de los elementos. Se utilizó programa Midas-Gen para la modelación estructural, pero bueno, en algún momento también pudo hacer cualquier otro programa como tal. Una bueno, sí, es una parte, una responsiva como tal, responsiva estructural, memoria de cálculo, donde se enuncia como tal lo que se está describiendo y se lleva lleva, pues bueno, la firma del que está realizando el cálculo de esta edificación. Después comienzo con la estructuración. La estructuración, los datos del proyecto general. Aquí, bueno, en algún momento llego a extender una descripción bastante amplia y en algunos casos, pues, bueno, de manera también muy resumida. Pero bueno, aquí yo coloco eh, una descripción algo detallada. Una descripción como tal, en el momento, como ya les comentaba, puede ser detallada, puede ser de manera muy resumida, pero bueno, una descripción inicial donde aparece también la estructuración de la edificación que se está planteando. En este caso son tres edificaciones sencillas, de una sola planta, pero quizás con claros grandes para lo que se está planteando. La clasificación de la estructura conforme a las normas técnicas complementarias de la Ciudad de México, los factores que se están utilizando,
el método de diseño que se va a plantear para los elementos, que es por factores de carga. Eh, el enunciado como tal del que se está realizando también un análisis sísmico dinámico modal espectral con el programa MIDAS-GEN y tomando el espectro de diseño del programa PRODISIS de Comisión Federal de Electricidad, pasando ahí entonces para la descripción de los materiales. Esto es nada más como tal un resumen de lo que se refiere cada material. Esto está en las normas también, está en las normas acerca de la descripción del concreto, las especificaciones que debe de cumplir. em, y algunas recomendaciones también adicionales que debe de cumplir. El acero de refuerzo también, las características mecánicas de los materiales que se están ocupando, mampostería, concreto, acero, tanto su resistencia como resistencia al cortante, módulo de Poisson y módulo de elasticidad. Pasando a requisitos complementarios, anclaje, revestimientos, uniones de barras, separación entre barras de refuerzo, lo que les comentaba la vez pasada. Eso está en las normas. La separación dice, la separación libre entre las barras paralelas, excepto en columnas y entre capas de barras de vigas, no será menor que el diámetro nominal de la barra ni 1.5 veces el tamaño máximo del agregado grueso del concreto. Lo que les comentaba la vez pasada, en un concreto con agregado grueso con gravas de tamaño nominal de 3/4, que son 19 milímetros, tenemos la dimensión mayor de la separación, no, perdón, la separación máxima que debe de haber es de 1.5 veces, no sé, al revés, la separación mínima que debe de haber entre barras y barras es de 1.5 veces el, el diámetro máximo del, no, perdón, 1.5 veces el tamaño máximo del agregado grueso del concreto. Así. Que en este caso, para 3/4 sería más o menos 3 centímetros. 3 centímetros o 2.9 centímetros. Entre paquete de barras y barras. Aquí dice que no se cumple para barras en doble pliegue. En columnas no se toma esa consideración y en doble pliegue en vigas, cuando se coloca en doble pliegue, no debe de llevar esa separación, sino que en ese caso se colocan de manera, pues, em, en continua una sobre otra, no hay una separación como tal. Las cargas muertas, el análisis de cargas muertas, el análisis para una losa de azotea de tipo Bigueto y Bodilla, las consideraciones, esto ya lo vimos en alguna ocasión anteriormente, al inicio, el análisis de cargas, comenzando con impermeabilizante, capa de renivelado, capa de compresión, bovedilla, vigueta y acabado. Esas consideraciones, como ya les había comentado en algún momento, se toman bueno, en ese caso se está realizando una cuantificación del volumen, se está colocando también el peso volumétrico o peso unitario del, de cada caso, de cada material, para llegar a hacer lo que es la operación pertinente y después llegar a hacer la suma. La carga adicional por las normas técnicas complementarias de la Ciudad de México del 2017, 40 kilogramos por cada 20 kilogramos por concreto y 20 kilogramos por cada vez que se utilice también mortero. En este caso tenemos 40 kilogramos y el total da 507.2 kilogramos por metro cuadrado de luz azotea. En columnas es un pequeño análisis nada más. En sí nada más está considerando la sección efectiva de concreto, que es de 30 por 30, y se obtiene también la suma también la carga adicional por normas, y se tiene un total de 256 kilogramos por cada metro cuadrado. Lo mismo ocurre para traves, 20 por 40, 232, y el análisis de muro de mampostería de Tabicón, 10, 14, 28, que dan un total de 200 kilogramos por cada metro cuadrado. Aquí a lo mejor es el más laborioso debido a que se cuantifica como tal el material que se ocupa para un metro cuadrado de mampostería. Aquí quizás, creo que sí está ocupando también el recubrimiento de ambos lados, de ambas caras, pero bueno, eso implicaría también un análisis independiente si es que no se utiliza el recubrimiento de ambos lados o si sí se utiliza también el recubrimiento.
El tabicón se cuantifica cuántas piezas caben en 1 metro cuadrado de mampostería, también tomando en cuenta la separación que debe haber entre mampostería y mampostería por el cubrimiento o la junta o el junteo que se coloca para la unión de estas piezas con mortero. Y se cuantifica el mortero que va a haber en las juntas, también la cuantificación del mortero en ambas caras para llegar a una suma total y llegar al peso como tal final. En cuanto a las piezas, aquí no se, no hay un peso volumétrico, sino más bien es un peso por pieza. Creo que está mal este dato. A ver, voy a ver. 25. Supongo que son 25 piezas por, pues aproximadamente 5 kilos, 5 kilos y medio. Pero el 189.3 por 0.0039. Ajá, el peso volumétrico que está por ahí, no sé por qué aparece. Se está colgando peso por pieza. Son 25.5 piezas por un peso aproximado de 5 kilos y medio. Pues bueno, da 141.98 kilogramos. Que bueno, lo busqué en internet nada más. Obviamente a lo mejor en la parte teórica también puede que haya. Pero como son piezas que se están elaborando de manera continua y no se tiene como tal un control en la fabricación, pues lo recomendable es que se verifique pues físicamente, se verifique físicamente. Es decir, en pruebas quizás de laboratorio, ven que en algún momento cuando tuvieron la materia ya sea de concreto, no sé qué materia más, ven algunas pruebas para cuantificar volumen en el concreto o en piezas prismáticas. En este caso, pues bueno, una pieza prismática podemos con el peso por pieza. Esta mampostería es de Tepecil, pero sí pesa aproximadamente entre 5 hasta 6 kilogramos por pieza. Em, Entre 4 y 5 hasta 6 por mucho 6 por mucho. Son piezas de 10, son de 14 de base por 28 de longitud y 10 centímetros de espesor. Bueno, pues bueno, nada más sería cuestión de verificar esos datos para poder tener el análisis detallado. En cuanto a las cargas vivas, pues bueno, no es más que obtenerlas de las normas, recomendaciones de las normas, y en este caso para casa habitación, que es casa, bueno, en este caso es bodegas o locales comerciales el proyecto, pero como el, el, eh, el uso de esas bodegas va a ser en la planta baja, en la planta alta o en la azotea, pues es azotea, no va a tener ningún otro uso y pues se mete como azotea. Y la carga como tal, la carga viva máxima es de 100 kilogramos, la carga instantánea es de 70 y la carga media es de 15 kilogramos. Entonces, estas es las consideraciones. En cuanto a la carga, si puede ser casa habitación, pues bueno, son las de 190, 80 media, 100 instantánea y 190 máxima. Y azoteas con pendientes mayores al 5% de cualquier otro caso de pendientes, 40 kilogramos por carga viva máxima, 20 kilogramos por carga viva media y 5 kilogramos por carga viva instantánea. En cuanto a los criterios de cálculo y diseño, eh, aquí a lo mejor pueden extender a un enunciado o un párrafo en el que mencione que se está realizando el análisis sísmico dinámico modal espectral con algunas consideraciones acerca del análisis, pero bueno, aquí lo único que se está haciendo es la descripción del que se realiza de manera resumida, el análisis sísmico dinámico modal espectral. Aquí el análisis sísmico estático, una descripción de lo que es, el dinámico también una descripción sencilla de lo que es, y las consideraciones datos sísmicos de la estructura para el
Diseño, reglamento de referencia, CFE, manual de CFE. Grupo de importancia de la edificación es tipo B, región sísmica es C, terreno tipo 1. Esto de terreno tipo 1 está en referencia de la Ciudad de México. Y bueno, ya se utiliza de manera general para cualquier región, aunque no estemos utilizando el espectro o las consideraciones sísmicas de la Ciudad de México. Pero en la Ciudad de México tenemos tres tipos de terrenos, el uno, 2, 3. El uno es el más firme, el 2 es el intermedio y el 3 es el más blando. El 3 se divide todavía en 3 o 4 puntos más, que son entre los blandos o fangosos de la Ciudad de México. En ese caso, pues bueno, la mayoría del terreno de la ciudad, de la República recae en el tipo uno, que es un terreno firme o medianamente firme. Configuración es regular. La configuración de la estructura es de forma irregular. Quizás a lo mejor este punto lo van a ver en diseño de elementos sismorresistentes, donde verifican las características geométricas de la edificación y algunas consideraciones adicionales, donde se puede deducir entre si la edificación es regular, irregular, fuertemente irregular o regular, en cuanto a la configuración geométrica de la estructura. Factor de comportamiento sísmico en una dirección y en la otra. Normalmente también, bueno, a lo mejor en esa materia van a ver que una edificación puede tener dos formas de comportarse en cuanto a sus ejes ortogonales. En una forma independiente de cómo comportarse sísmicamente por cada eje ortogonal que estemos viendo. Es decir, en una, en una lo que ocurre en las techumbres de las gasolineras. Normalmente las gasolineras ven que están en varias columnas, tienen una techumbre y bueno, a lo mejor no es el caso precisamente, pero sí podemos ver que si lo vemos de frente, tenemos varias columnas, como si fuesen varios marcos y la cubierta. Pero ahora, si lo vemos de manera transversal, lo único que vemos es una sola columna, aunque la hilera esté escondida detrás de ella, pero no solamente vemos una columna y la techumbre. Esas dos consideraciones, pues bueno, ya afectan de manera importante al comportamiento final de la estructura. Por un lado se comporta como un péndulo invertido y por otro lado se comporta como un marco o varios marcos. Tipo de análisis usado, análisis sísmico dinámico modal espectral. Esto es dinámico debido a que, bueno, es por la metodología que se está ocupando. Modal, debido a que se obtienen los modos de vibración. Al ser dinámico, se obtienen los modos de vibración de la estructura. Espectral, porque se utiliza el espectro de diseño de la edificación el espectro de diseño de la región para poder revisar o diseñar la edificación. Estas son las consideraciones, son impresiones del Prodisis. Eh, Acá dice SAP, pero no es SAP, es Midas. Y algunas consideraciones. Aquí está la ubicación de la región. Después aquí está el espectro de diseño. Y por aquí está ya el espectro de modificado de diseño, donde ya se consideran el factor de comportamiento sísmico, el factor de sobrerefuerzo, el factor de redundancia y el factor de regularidad, para ya tener esta gráfica en verde, que es la que se utiliza para el diseño. Tenemos dos casos, tenemos para un factor de comportamiento sísmico 2 y factor de comportamiento sísmico 3. Ahí está. Cuando es 3, el factor de comportamiento sísmico reduce un poco más la intensidad sísmica con la que se revisa. La modelación estructural, bueno, aquí nada más son referencias de cómo se hizo la modelación. Aquí están las impresiones del programa, en este caso Midas. Aquí se conjugó algunas ventanas debido a que esas nada más hacen referencia a las consideraciones de las cargas. Se utiliza carga muerta, carga viva, carga sísmica en X y en Y en tipo Quake. Lo mismo, aquí son las combinaciones de carga que se ocuparon. Se ocupó las mismas combinaciones de carga, solo que estas son mediante otras tablas. Y las impresiones de cómo se aplicaron las cargas. Aquí son la asignación de cargas en una sola dirección, porque se supone que es una losa de Vigueto y Bovedillo. Son dos vistas.
de la aplicación de cargas. Aquí dos vistas de fuerzas principales en elementos, columnas y castillos, y también en vigas, solo que aquí faltó diagramas de momentos. Estos son los momentos en dos vistas, cortantes también en dos vistas, fuerzas principales, cargas axiales también en dos vistas. Las azules no tienen carga, las rojas son las más cargadas y las verdes son las que también van a reduciéndose cargas, también en dos vistas. En las acciones en la base, también aquí aparecen las acciones en la base como tal. Las deformaciones de la edificación en una dirección y en la otra. Como se realiza análisis modal, si se modelan los muros de mampostería, eh, obviamente con las características o las propiedades mecánicas correspondientes, el programa, si se modela adecuadamente, el programa va a deducir o va a revisar cuál es el que es más susceptible a deformaciones. Y en este caso, la mampostería resulta ser pues la que conlleva mayor deformación em, debido a que pues tanto el módulo de densidad como la resistencia es menor que la del concreto. La del concreto son estas secciones con sus columnas, pues bueno, tienen mayor resistencia a deformaciones. Los muros se están comportando como membranas. Aquí lo único que podemos decir es que quizás aquí necesita un refuerzo como una especie de castillo para hacer el refuerzo adicional, pero, eh, pero sí se está deformando en esa dirección, principalmente los muros de mampostería. Los diseños, comenzando con los diseños, hay una pequeña ventana cerca del- de los esfuerzos en columnas. eh, y bueno, aquí está el detallado del diseño de una columna. Las cargas axiales, momentos en dos direcciones y el cortante. Las consideraciones de los materiales, que ya lo hemos visto en varias ocasiones. Módulo de elasticidad, que está en función de las normas técnicas complementarias. Constantes y especificaciones, que también ya lo hemos visto en algunas otras ocasiones, respecto al esfuerzo último del concreto, y los porcentajes mínimos, balanceado y máximo del acero. La deformación unitaria con la que comienza la falla en el acero es esta deformación unitaria, y en el concreto es esta otra. Estos dos datos ya se dieron cuenta que se utilizan en estos datos para lesión de columnas. Las deformaciones unitarias se utilizan para la obtención de los esfuerzos a la hora de revisar la resistencia de la columna. El recubrimiento que se está ocupando es de 4 centímetros. Y aquí comenzamos con la aplicación del diseño. Las dimensiones alto, ancho, la colocación de las barras, eh, el primer, segundo, tercer, cuarto y quinto eje, qué diámetros se ocupan para para cada eje, y la cantidad de varillas, la cantidad de acero, el área como tal de acero que se está ocupando, y de ahí, pues pasamos a lo que es la determinación del diagrama de interacción. En ese caso, los esfuerzos están verificando fuerzas más bien, no esfuerzos, sino fuerzas. Y al final, bueno, el que se está graficando es este, de hecho, la carga axial y el momento flector, estos. Pero bueno, la carga axial ya se dieron cuenta que interviene mediante los esfuerzos anteriores de trabajo. Y esta es la curva que se obtiene. Y los momentos y las cargas pues bueno, por acá. De hecho, se reforzó con el cero mínimo, pero esto se hizo principalmente por la deformación que se está colocando, la deformación que el, por
Es parecido a lo que es el diseño por cortante en vigas y se obtiene una separación máxima de 13 centímetros. Utilizando, aquí dice que alambrón, se colocó alambrón. Ahora el caso que también, creo que también se utilizó alambrón. Bueno, esto vamos a ver en los planos. La columna número 2, lo mismo. Ahora las traves, llegamos al diagrama de interacción. Es la misma columna, solo que aquí los esfuerzos son diferentes y por eso es que se acerca más ahora a la curva del diagrama. En cuanto al diseño de traves, tenemos el diagrama de momentos, el diagrama de cortantes, básicamente es con que se... Para un caso de viga rectangular, porque aquí hace la pregunta si es que si se necesita refuerzo o no se necesita refuerzo, y si sí se necesita refuerzo nos da automáticamente la cantidad de acero que debemos de cubrir tanto para la zona de compresión como para la zona de tensión, ya adicionando el acero que resulta de esta sección como simplemente armada, más el acero que se da debido a la doblemente armado. Como sale de acero en negativo, debido a que no se está ocupando refuerzo como tal, debido a que la sección está también sobrada con el 70% del porcentaje máximo de acero o la cantidad máxima de acero, por eso es que da un acero menor que esto. Esto de alguna forma también lo podemos traducir a que necesitamos solamente esa cantidad de acero para poder solventar el momento que estamos colocando aquí en el diseño. Y la revisión por cortante también para el caso de la viga. Varillas de 3/8 con separaciones de 14 centímetros. Trave tipo 2 y el diseño de la cimentación. Diseño de la cimentación, los diagramas, cargas axiales nada más, en ambas vistas. Obviamente para el diseño de la cimentación utilizamos carga, momento flector tanto en una como en otra dirección y la carga axial. Aquí lo único que faltó, bueno, ahorita les digo, las dimensiones de la columna, el ancho, el alto y las dimensiones del dado, que es la que está en contacto con la zapata de 40 por 40. La resistencia del suelo que en este caso nos da 12,45 toneladas y las características de los materiales, las características y especificaciones de diseño. Lo mismo que en cualquier otro caso de concreto, de las tres combinaciones, bueno, en este caso solamente se está tomando la carga máxima, que es de 24 toneladas, que es la carga que se planteó por acá, 24 toneladas, y con ello se revisa como tal la sección efectiva. Con algunas ecuaciones para llegar a lo que es la sección efectiva de la columna, de la zapata, que es de 1,46 por 1,46. El área que necesitamos es 2,14. Aquí tenemos ya las 2,14 y aquí tenemos ya los 2,14 metros cuadrados. Se revisa la distribución de esfuerzos y da 12,43. La presión neta última en el suelo mediante como tal estas ecuaciones para lo que es la aplicación de momentos y las cargas. La aplicación de excentricidades debido a los momentos que están actuando. Al aplicar los momentos hay excentricidad y con ello se mueve lo que es la aplicación de la carga, y al mover la carga pues también se está moviendo como tal el centroide, el centroide de aplicación y la presión efectiva o el área efectiva de la losa, de la zapata. Pero bueno, en este caso también está llegando a una presión efectiva de 12 toneladas. Se revisa contra flexión, el espesor que requiero es de 12 centímetros, se está ocupando 15 centímetros y una altura total de 20 centímetros, con los 5 centímetros de recubrimiento. Se revisa por cortante y por acá se revisa por... Aquí la revisión por cordón de la cimentación, pues bueno, puede colocarse a lo mejor varillas contra cortante, o sea, sí pueden salir como tipo estribos, como en una viga, pero no es tan recomendable debido por la cantidad de acero. Lo ideal acá es mejor que si no pasa por cortante, le suba al espesor para aumentar
espesor de sección transversal de concreto y tener mayor resistencia por cortante. Es lo más fácil que puede realizarse. Ya después aquí se tiene la sección y se tiene una sección de 1,46 por 1,46 o 1,50 por 1,50 por espesor de 20 centímetros y una varilla de 3 octavos a cada 17 centímetros. Em, Cada 17 tenemos dos puntos importantes, acero mínimo y acero de refuerzo. El acero mínimo debe de cumplirse en todos los casos. Si el acero de refuerzo resulta ser menor, se refuerza con el acero mínimo. Por eso es que aquí, a la hora de obtener las separaciones, se dice, o bueno, está el comando del máximo entre el acero, hace la comparativa entre el acero de refuerzo y el acero mínimo, para de ahí obtener el máximo y hacer la colocación del refuerzo. Y eso es todo. En cuanto a la memoria, es todo lo que tengo. Pues, obviamente, la memoria es libre. Ustedes pueden realizarla como ustedes más les parezca. Y en algún momento también pueden detenerse de manera más detallada algunas informaciones como es el comportamiento modal de la estructura, que no lo tengo por acá, pero en los programas de cálculo, en el SAT es muy fácil de sacar y en el programa Midas, bueno, también es fácil de sacar, en ambos casos es fácil de sacar. Se colocan también algunas impresiones de esa información acerca del comportamiento dinámico de la estructura. Y también, de hecho, sí me faltó acá. Mm, Pues el 2 o el 1. Va a abrir cualquiera. Ya se trabó. No se trabó. No sé por qué se abrió de allá, del otro lado, donde no tengo pantalla. Mm. Quiere. Ahí está ya. Es una estructura sencilla en este caso. Vamos al resultados y deformación modal, vibración, primer modo, leyenda. Ahí está. Y pues aquí aparece, bueno, no se ve muy bien. Es que si le coloco contorno me aparecen los colores y la leyenda respecto a los colores, pero no quiero ver eso. Quiero ver nada más la leyenda en cuanto a la información modal. Aquí ya lo vemos. Si lo vemos así, está deformado hacia uno de los lados. La mayor participación está en el 92% para la deformación en X, el 5% de la deformación en Y quizás el 1,33% está en rotación, que es la RZ. El periodo natural de vibración es de 0,32 segundos. Las veces se deforma de un lado a otro por cada segundo. Por cada periodo, cada deformación natural lo hace en 0,32 segundos. Es una estructura muy rígida. Esto es en Midas, pero a ver si vemos en SAP. Solo que aquí les digo, no he podido como tal sacar tablas, sacar las tablas de este comportamiento, de la información modal. Creo que ya abrí esto. Ahí está. Y de acá, este solamente que va a estar pesado. Ahí está. La estructura en SAP es más fácil, es fácil como tal. Aquí tenemos una tabla de show tabs, show tapes,
Y por acá, display. El display, vamos al apartado que está en... Aquí está. Ver tablas. Aparece esto. Y aquí aparece toda la información acerca de lo que quiero yo ver. Pero vamos hasta donde dice estructura. Y aquí aparece información modal y reacciones en la base. Estos dos puntos son los que nos interesan básicamente para ahorita. En cuanto a las combinaciones, le pido que me muestre nada más la combinación número 7, que es la, no sé si es la 7 o la 6, que es para la combinación de envolvente. Ok, le pongo ahí, le pongo OK, me aparece esto. Lo puedo pasar a ver ahora ya sea a Excel o a Word. Lo voy a ver en Word. Ver en Word. Me pide que lo guarde. Lo voy a guardar en escritorio. Le puse un nombre cualquiera. Y ya abrió. Esas son las tablas. La primera es respecto a la base. Respecto a la base. Estos son casi cero. Pero tenemos 3.163 toneladas de reacciones a la base. O sea, el peso de la estructura total final es de 3.163 toneladas. Rotaciones, momentos y giros respecto a Z. Y en este caso la modelación como tal, la tabla de participaciones de masas, para el primer modo, en este caso, para el primer modo, tenemos el 60%, no, perdón, un periodo de vibración de 0.66 segundos. Una deformación lateral lo hace en 0.66 segundos. O sea, ni un segundo, pero también es bastante rígida. En cuanto a las participaciones, la mayor participación es en Y es el 88%. En X, una deformación en X lo hace con una participación de 0.003, o sea, casi nada. También en Z. Y nada más. Sum of. Ajá. La participación mayor es la deformación en Y. Comienza con una deformación lateral en Y con un 88%. Y también debe de haber rotación. Y bueno, aquí está toda la información modal. Tenemos 15 modos de vibración con sus periodos de vibración correspondientes para cada uno de los casos. Y pues bueno, las participaciones. Las participaciones en sí tienen que ver con, pues, qué eje es el que absorbe la mayor deformación respecto al modo que se está planteando. Ya no nos dio tiempo de ver los planos, pero estos son los planos. Mañana terminamos de ver los planos. Esos son los planos de cimentación. Aquí está el detalle del desplante de la cimentación. Aquí es porque viene en bajada, viene en pendiente. Viene con una pendiente y por eso es que se está viendo a dónde está el desplante, cómo quedaría el desplante. Y bueno, aquí ya se está planteando cómo va a quedar el desplante, la cimentación, los detalles de la cimentación, los detalles de la losa. Es una estructura sencilla, como ya les comentaba, es nada más una sola planta, las traves que se diseñaron y las columnas. Y más adelante está el detallado de la trave en cada uno de los ejes, el refuerzo que debe de cumplir y que debe llevar y la disposición de las varillas. La disposición de los estribos también están por acá. Mañana lo terminamos de ver. ¿No tienen alguna duda, pregunta? Creo que no. Nos vemos mañana entonces. Mañana es martes, ¿no? Mañana nos vemos. Hasta mañana. Sí. Ah. Hasta mañana. Voy a dejar de ver una tarea apenas para el diseño de columnas. Lo voy a dejar para el día
No sé si ya les había platicado, pero lo voy a dejar para el día viernes. Voy a habilitarla desde mañana para que puedan entregarla el día viernes. Porque creo que no he dejado ninguna tarea para columnas. Nos vemos entonces el día de mañana. Hay un examen pendiente de losas también, pero lo voy a dejar también con una actividad para la siguiente semana. De esta, la siguiente. Y como ya les había comentado, también voy a organizar los trabajos para que puedan trabajar con ello en estos días y les pueda revisar entre la primera y segunda semana, creo que de enero. Pero mañana nos ponemos de acuerdo. Hasta mañana, entonces. También Ángel. Hasta mañana. Hasta mañana, hasta mañana.